Jesús no solo habló del amor y la misericordia de Dios, también reveló una verdad que muchos prefieren ignorar. No todos entrarán al reino de los cielos. Aunque millones dicen creer, solo unos pocos viven realmente conforme al llamado del Evangelio. A través de sus parábolas, el Hijo de Dios nos mostró que el reino no se alcanza por apariencia, ni por palabras, sino por un corazón transformado y una fe obediente. Cada historia que contó fue una advertencia disfrazada de enseñanza, una luz encendida para quienes aún pueden cambiar su camino antes de que sea tarde. La parábola del sembrador, Mateo 13, 3-9. Jesús se encontraba rodeado de una multitud junto al mar de Galilea, cuando decidió enseñarles una de las verdades más profundas del reino de Dios, usando una historia simple, pero con un significado eterno. Habló de un sembrador que salió a sembrar su semilla, representando a Dios mismo, depositando su palabra en los corazones humanos. Cada tipo de tierra simbolizaba una condición espiritual diferente, y el resultado de la siembra dependía de cómo esa persona recibía el mensaje del Evangelio. No todos los que escuchan lo hacen con el mismo corazón, y ahí se esconde el misterio del por qué muchos escuchan la verdad, pero solo unos pocos dan fruto para el reino. La primera tierra que mencionó Jesús fue el camino, un terreno endurecido por donde las personas y los animales pasan constantemente. La semilla que cae allí no penetra, y pronto vienen las aves y la devoran. Así ocurre con aquellos que oyen la palabra, pero su corazón está tan endurecido por el orgullo, el pecado o la incredulidad, que no dejan que Dios siembre nada en ellos. Escuchan los mensajes, leen las Escrituras, pero su mente está cerrada, y el enemigo se encarga de arrebatar lo poco que oyeron antes de que germine. Esta parte de la parábola nos recuerda que la falta de humildad es una de las mayores barreras para entrar al reino. El segundo terreno fue el pedregoso, donde la tierra es superficial. Allí la semilla germina rápido, pero al salir el sol se seca por no tener raíces. Representa a los que reciben la palabra con alegría momentánea, emocionados por la promesa de Dios, pero sin una fe firme. Cuando vienen las pruebas, la persecución o las dificultades, su entusiasmo desaparece. Jesús nos muestra que no basta con sentir emoción espiritual. El reino de los cielos requiere profundidad, compromiso y perseverancia. Sin raíces, la fe muere al primer golpe del viento. El tercer terreno era entre espinos, y aunque la semilla creció, fue ahogada por las zarzas. Jesús explicó que esos espinos son las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos terrenales que sofocan la fe. Aquí no hay rechazo directo, sino distracción. Muchos comienzan bien, aman a Dios, sirven, oran, pero poco a poco, el amor por las cosas materiales y la ansiedad por la vida diaria ocupan el lugar de la palabra. En este terreno hay vida, pero no fruto. Es el retrato de muchos creyentes de hoy, comprometidos con todo, menos con lo eterno. No es una persona perfecta, sino alguien dispuesto a dejar que Dios transforme su corazón. Esta tierra representa al creyente obediente, que riega su fe con oración, la protege con fidelidad y la alimenta con la palabra. Su vida produce amor, justicia, compasión y servicio. Este es el verdadero ciudadano del reino, aquel que no solo oye, sino que practica lo que Dios enseña. La profundidad de esta parábola radica en que todos los seres humanos escuchan la misma semilla, pero no todos dan el mismo resultado. Jesús no estaba hablando de sembradores distintos, ni de semillas diferentes. La diferencia está en el corazón que recibe. Por eso dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Con esas palabras invitó a cada oyente a examinar su interior.
¿Eres tierra dura, pedregosa, llena de espinos o fértil? Esa pregunta define el destino eterno de cada alma. El mensaje central no es solo entender la palabra, sino permitir que ella transforme la vida. El reino de los cielos no se conquista con conocimiento superficial, sino con obediencia constante. Dios no busca creyentes que escuchen sermones, sino discípulos que vivan la palabra. Los frutos que Él espera no son discursos religiosos, sino vidas llenas de amor, fe, paciencia, humildad y verdad. Esa es la evidencia de un corazón fértil. También es importante notar que el sembrador no se cansa de sembrar. Aunque sabe que mucha semilla no dará fruto, sigue haciéndolo porque su propósito es alcanzar incluso a uno que lo escuche de verdad. Esto muestra la misericordia de Dios. Él no deja de hablar a los corazones, aunque la mayoría no le escuche. Cada día, a través de la vida, las circunstancias y la Biblia, Dios sigue lanzando semillas esperando que alguien decida abrir su corazón. El reino de los cielos no es exclusivo ni inalcanzable, pero exige una respuesta. Jesús no contó esta parábola para condenar, sino para despertar. Él quiere que el corazón humano deje de ser un camino endurecido, que quite las piedras del orgullo, arranque los espinos del materialismo y se convierta en tierra fértil donde su voluntad crezca. Solo así el alma florece y el reino se hace visible en la vida diaria. Parábola 2. El trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30. Jesús relató esta parábola para revelar una verdad profunda acerca del reino de los cielos y del misterio del bien y del mal, coexistiendo en el mismo terreno. Dijo que el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Con esta imagen, Jesús mostró que en el mundo, e incluso dentro del pueblo de Dios, hay una mezcla de corazones, los que realmente pertenecen al reino y los que solo lo aparentan. Ambos crecen juntos hasta que llegue el tiempo de la cosecha, cuando el verdadero carácter de cada uno será revelado. El sembrador de la buena semilla representa a Dios, quien planta su palabra en el corazón de los creyentes sinceros. Él espera una cosecha de amor, justicia y verdad. Pero el enemigo, que es el diablo, no descansa. Cuando el hombre espiritual se duerme, cuando la iglesia se descuida o cuando el creyente baja la guardia, el enemigo aprovecha para sembrar la cizaña, la mentira, la hipocresía, el egoísmo y el pecado. La siembra del enemigo no es accidental, sino intencional. Busca confundir, dividir y contaminar el campo que Dios ha preparado. La cizaña, a simple vista, se parece mucho al trigo. Esa es precisamente la estrategia del enemigo, sembrar lo falso donde debería haber verdad. Jesús nos muestra que no siempre es fácil distinguir entre los hijos del reino y los que solo aparentan serlo. Muchos pueden hablar de Dios, usar su nombre e incluso servir, pero no tienen fruto verdadero. Esta semejanza exterior es una advertencia para todos los que creen que las apariencias bastan. El reino no se define por la forma, sino por el fruto. Cuando los siervos del dueño descubrieron la cizaña, quisieron arrancarla de inmediato, pero el Señor los detuvo. Les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo con ella. Dios, en su sabiduría, permite que ambos crezcan juntos hasta el fin de los tiempos. Esto nos enseña paciencia y discernimiento. A veces los justos sufren al ver la maldad prosperar, pero Dios tiene un propósito mayor. No se trata de debilidad divina, sino de misericordia y justicia perfecta. El campo simboliza el mundo entero, y la cosecha representa el fin del siglo, cuando el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para separar a los unos de los otros. En ese momento no habrá confusión ni engaño. Jesús prometió que la cizaña sería recogida y quemada,
mientras el trigo será guardado en el granero del Padre. Esta separación final revela que el juicio de Dios no es inmediato, pero es seguro. Cada corazón será examinado y nadie podrá ocultar su verdadera naturaleza. La parábola también enseña que el juicio no nos corresponde a nosotros. Los siervos quisieron arrancar la cizaña antes de tiempo, como muchos hoy que pretenden juzgar a los demás según su apariencia. Pero Jesús nos enseña que solo Dios ve el corazón. El creyente debe concentrarse en crecer, florecer y dar fruto, no en señalar a los demás. La separación final será obra del Creador, no de las criaturas. A lo largo de la historia, esta parábola ha sido una advertencia a la Iglesia. Dentro del campo de Dios siempre habrá mezcla, lo genuino y lo falso, lo santo y lo impuro, lo verdadero y lo aparente. Jesús no dijo que su pueblo estaría libre de la presencia del mal, sino que el bien debe aprender a mantenerse firme y puro en medio de la confusión. Es un llamado a no perder la fe cuando vemos injusticias, porque el Señor tiene control de su campo y sabe perfectamente quién es trigo y quién es cizaña. El trigo no discute con la cizaña, ni la imita, simplemente crece, arraigado en la tierra, buscando la luz y produciendo fruto. Así debe vivir el creyente, sin dejarse contaminar por la falsedad ni desanimarse por la maldad. Mientras algunos se preocupan por aparentar, los verdaderos hijos de Dios se enfocan en crecer espiritualmente. Su fruto los distinguirá en el tiempo de la siega. Cuando llegue el día de la cosecha, no habrá espacio para fingir. El fuego de Dios purificará y separará. Esta verdad, aunque dura, también es esperanzadora. Significa que toda injusticia tendrá su fin y toda fidelidad será recompensada. El trigo que soportó el peso del sol, la lluvia y el viento será llevado al granero del Padre, símbolo de la eternidad y del descanso prometido. Parábola 3. Las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13. Jesús presentó esta parábola como una advertencia final sobre la preparación espiritual necesaria para entrar al reino de los cielos. Dijo que el reino será semejante a 10 vírgenes que salieron con sus lámparas a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas fueron llamadas. Todas esperaban, todas tenían lámparas, pero no todas estaban listas. Con esta historia, el Maestro quiso revelar que no basta con decir «creo en Dios». Es necesario mantener la fe viva y activa hasta el final. La verdadera fe no se mide por el entusiasmo inicial, sino por la constancia cuando la espera se hace larga y el tiempo parece detenerse. Las lámparas representan la vida espiritual de cada creyente, y el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, la fe genuina que da luz en medio de la oscuridad. Las prudentes no solo llevaron sus lámparas, sino también aceite de reserva. Sabían que el esposo podía tardar y se prepararon para resistir la espera. En cambio, las insensatas salieron confiadas, con lo mínimo necesario, pensando que bastaba con su apariencia de religiosidad. Este contraste refleja la diferencia entre quienes viven una relación profunda con Dios y quienes solo viven de momentos o emociones pasajeras. El retraso del esposo en la parábola simboliza el tiempo de gracia que Dios ha dado antes de la venida de Cristo. Durante ese tiempo, todos los creyentes están llamados a velar, pero la mayoría, como las vírgenes, se duerme. No se trata de un sueño físico, sino espiritual. La comodidad, la rutina y la distracción apagan el fervor. Cuando todo parece tranquilo, muchos bajan la guardia y olvidan que el llamado puede llegar en cualquier momento. Jesús mostró que la demora no es olvido, sino misericordia. Cada día de espera es una oportunidad para llenar la lámpara del alma. A medianoche, cuando nadie lo esperaba, se oyó un clamor. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». En ese instante,
El tiempo de preparación terminó. Las vírgenes despertaron sobresaltadas y comenzaron a arreglar sus lámparas. Las prudentes encendieron las suyas sin problema. Las insensatas se dieron cuenta de que su aceite se había agotado. Entonces pidieron ayuda, pero las prudentes les respondieron que no podían compartirlo. Esto puede parecer egoísmo, pero Jesús enseñaba que la fe, la relación con Dios y la salvación son personales. Nadie puede prestarle su comunión al otro ni transferirle su obediencia. Mientras las insensatas fueron a buscar aceite, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta fue cerrada. Ese momento es una imagen poderosa del juicio final. Las puertas del reino no permanecerán abiertas eternamente. La gracia tiene un tiempo, y cuando ese tiempo termina, quienes no se prepararon se quedarán fuera. Jesús nos enseña que la salvación no se obtiene a última hora. Es fruto de una vida constante en la fe. No hay tiempo para improvisar cuando el llamado de Dios llega. Cuando las vírgenes insensatas regresaron y tocaron la puerta, gritando, «Señor, ábrenos», escucharon una respuesta estremecedora. «De cierto os digo, no os conozco». No se trataba de que Dios no supiera quiénes eran, sino de que nunca hubo una relación verdadera. Esta frase revela la diferencia entre los que conocen de Dios y los que realmente lo conocen. El reino no se abre por religión, sino por intimidad espiritual. Jesús no busca seguidores de palabra, sino corazones que vivan en comunión diaria con Él. Esta parábola no fue dirigida a los incrédulos, sino a los que esperan al esposo, es decir, a los creyentes. Jesús habló a los que ya conocen el mensaje, pero corren el peligro de confiarse, de vivir de apariencias, de tener lámparas sin aceite. Por eso, el mensaje central es claro: la vigilancia espiritual es una responsabilidad individual. Nadie sabe el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre, y solo los que estén listos podrán participar en las bodas del Cordero. El aceite también representa la perseverancia en la fe. No basta con haber creído en el pasado, hay que seguir creyendo hoy. Las prudentes cultivaron una relación constante con Dios, alimentando su lámpara con oración, obediencia y pureza. Las insensatas vivían de experiencias pasadas, confiando en la luz que un día tuvieron. Esta diferencia explica por qué algunos mantienen la llama de su fe encendida a pesar de las pruebas, mientras otros se apagan ante la primera dificultad. El esposo representa a Cristo y la boda simboliza su unión con su pueblo fiel. En la cultura judía, la boda era el evento más esperado, y solo quienes tenían invitación podían participar. Así será la venida del Señor, un encuentro glorioso, reservado para los que se mantuvieron preparados. Jesús no desea asustar con esta parábola, sino despertar. Quiere que sus seguidores comprendan que la fe sin preparación es una lámpara vacía, y que el tiempo de llenar el aceite es ahora, no después. Parábola 4. Los talentos. Mateo 25, 14 al 30. Jesús contó esta parábola para enseñar que el reino de los cielos no solo se trata de creer, sino de actuar. Dijo que un hombre, antes de partir a un largo viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Esta escena refleja la forma en que Dios confía en cada persona una porción de su gracia, dones, oportunidades y responsabilidades. Nadie queda sin algo que administrar. Todos tenemos un propósito en el reino. La diferencia no está en cuánto se nos da, sino en lo que hacemos con lo que recibimos. El primer siervo recibió 5 talentos y los invirtió sabiamente, logrando duplicarlos. El segundo, con 2, hizo lo mismo y obtuvo otros 2.
Ambos actuaron con diligencia, entendiendo que lo que el Señor les había confiado no era para esconder, sino para multiplicar. Cuando su amo regresó, los llamó a cuentas y al ver su fidelidad, los recompensó con palabras que resuenan como una promesa eterna. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En esas palabras se encierra la recompensa de los que viven para agradar a Dios con lo que tienen. El tercer siervo, sin embargo, recibió un solo talento y lo escondió bajo tierra por miedo. En lugar de trabajar, se justificó diciendo que su amo era duro y exigente. Su temor lo paralizó y su falta de acción lo condenó. Cuando el Señor regresó, no le reprochó por haber recibido poco, sino por no haber hecho nada con lo que se le dio. Esta parte de la parábola muestra que el pecado más grave no es la pobreza de dones, sino la negligencia. Dios no exige a todos la misma cantidad de fruto, pero sí la misma fidelidad. El talento en tiempos de Jesús representaba una gran suma de dinero, pero espiritualmente simboliza todo lo que Dios nos confía. Nuestras capacidades, tiempo, conocimiento, recursos y sobre todo la oportunidad de servirle. Algunos tienen más talentos que otros, pero todos tienen algo que entregar. El problema es que muchos entierran su talento por miedo, por pereza o por indiferencia espiritual. Olvidan que el reino de los cielos no es un lugar para los que solo guardan, sino para los que multiplican lo que han recibido. El amo que se fue a un país lejano representa a Cristo, quien ascendió al cielo y dejó a sus siervos a cargo de su obra. Su regreso simboliza su segunda venida, cuando pedirá cuentas de lo que hicimos con la vida que nos dio. En ese momento no habrá excusas ni tiempo para corregir. Cada uno mostrará el fruto de su esfuerzo o la evidencia de su descuido. Jesús no contó esta parábola para infundir miedo, sino para despertar responsabilidad. No podemos conformarnos con haber recibido algo de Dios, debemos producir con ello. El siervo que escondió su talento dijo: «Tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra». Su error fue creer que conservar lo recibido bastaba para agradar a su Señor, pero el reino no se edifica con inactividad. En lugar de confiar en la misericordia de su amo, lo juzgó con dureza. Esto revela una verdad profunda. Cuando el hombre pierde la comunión con Dios, empieza a ver al Creador como un juez implacable en lugar de un padre que confía. El miedo reemplaza al amor y la fe se apaga. Por eso el Señor lo llamó siervo malo y negligente, y le quitó el talento para dárselo al que tenía 10. Esta acción final puede parecer injusta, pero encierra una ley espiritual. A quien es fiel se le dará más, y al que no usa lo que tiene, aún lo poco se le quitará. Dios no premia la pasividad, sino la productividad espiritual. No se trata de acumular bienes, sino de multiplicar el bien. Quien usa su vida para servir, amar y edificar el reino, verá cómo Dios amplía sus capacidades y oportunidades. Pero quien desperdicia su tiempo y dones se empobrece espiritualmente, porque el reino no se sostiene con excusas, sino con acción. El castigo del siervo negligente fue severo. Fue echado a las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Jesús utilizó este lenguaje para mostrar que la falta de fidelidad no es algo menor. Quien no produce fruto demuestra que no pertenece al reino, porque el Espíritu Santo, en un verdadero Hijo de Dios, siempre impulsa a dar, crear y servir. La oscuridad representa la lejanía de la presencia divina, el destino de los que no valoraron lo que se les confió. Esta es una advertencia solemne para todos los que viven sin propósito, sin esfuerzo y sin compromiso. La parábola también enseña que el reino de los cielos es una sociedad de mayordomos, no de espectadores. Cada creyente es responsable ante Dios por lo que hace con su vida. No importa si alguien predica,
ora, canta, enseña o simplemente consuela a otros. Todo servicio fiel cuenta. Lo importante es no esconder el talento. Jesús nos llama a usar nuestras manos, palabras y tiempo para extender la luz del reino. El siervo que multiplica lo que tiene no lo hace para su gloria, sino para la gloria del Señor que lo confió. Parábola 5. El banquete de bodas. Mateo 22, 1 al 14. Jesús relató esta parábola para revelar una verdad impresionante acerca del reino de los cielos. La invitación divina está abierta para todos, pero no todos la aceptan con el corazón correcto. Contó que un rey preparó las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero estos no quisieron venir. Algunos se burlaron, otros se ocuparon de sus negocios, y algunos incluso maltrataron y mataron a los mensajeros. El rey, indignado, castigó a los homicidas, y luego envió nuevamente a sus siervos a invitar a todos los que encontraran, malos y buenos, para llenar la sala del banquete. En este relato, Jesús reveló el amor paciente de Dios, pero también la gravedad de rechazar su llamado. El Rey representa a Dios Padre y el Hijo simboliza a Jesucristo. La boda es una imagen de la unión eterna entre Cristo y su Iglesia, un evento de gozo, santidad y celebración celestial. La invitación fue primero dirigida a Israel, el pueblo escogido, pero muchos de sus líderes rechazaron al Mesías. Cuando Jesús dijo que otros fueron invitados en su lugar, se refería al llamado que luego sería extendido a los gentiles, es decir, a toda la humanidad. De este modo, el banquete se convierte en símbolo del Evangelio ofrecido a todos los pueblos, sin distinción, como muestra del amor universal de Dios. Los invitados originales representan a los que conocían la palabra, pero despreciaron la invitación del Rey. Tenían la información, pero no la disposición. Algunos se aferraron a sus negocios, otros a sus tierras, y otros respondieron con violencia. Jesús estaba describiendo no solo la historia de Israel, sino la actitud de muchos creyentes a lo largo del tiempo, aquellos que, aunque escuchan el llamado de Dios, lo posponen, porque están más interesados en sus asuntos personales que en su relación con Él. El banquete está listo, pero muchos prefieren su propio mundo. Cuando el rey mandó llamar a los pobres, a los cojos y a los marginados, demostró que el reino no depende de mérito, riqueza o posición social. La invitación es gratuita, pero requiere aceptación genuina. Nadie puede comprar una entrada al reino, pero todos deben responder. Jesús enseñó que Dios abre las puertas a los que el mundo desprecia, porque mientras los orgullosos dicen, no tengo tiempo, los humildes responden, Señor, aquí estoy. Así, el reino de los cielos se llena de los que reconocen su necesidad de Dios, no de los que confían en su propia justicia. Sin embargo, la parábola no termina con la alegría del banquete. Cuando el rey entró para ver a los invitados, encontró a un hombre que no llevaba vestidura de bodas. Le preguntó cómo había entrado sin ella, y al no recibir respuesta, ordenó que fuera echado a las tinieblas de afuera. Esta escena es clave. Aunque todos fueron invitados, no todos entraron preparados. La vestidura simboliza la pureza y la justicia que provienen de Cristo. No basta con aceptar la invitación, hay que vestirse adecuadamente, es decir, vivir transformados por la gracia de Dios. El hombre sin vestido de bodas representa a aquellos que dicen creer, pero no se han revestido del Espíritu. Participan de lo religioso, pero no han sido cambiados por dentro. Asisten al banquete, pero sin respeto por el anfitrión. Jesús mostró que el reino no es un lugar para aparentar, sino para los que han permitido que su vida sea limpiada y renovada. La fe sin transformación es como entrar al banquete con ropas sucias. Puede engañar por un tiempo, pero no pasa desapercibida ante los ojos del rey. Cuando el rey dijo, muchos son llamados,
pero pocos escogidos, resumió todo el mensaje. Dios llama a todos mediante su palabra, pero solo los que responden con fe, obediencia y humildad son considerados dignos del reino. El llamado es universal, pero la elección pertenece a quienes deciden caminar conforme a la voluntad de Dios. No es Dios quien excluye, sino el ser humano quien, por descuido o rebeldía, se excluye a sí mismo. El reino está abierto, pero no todos valoran la invitación divina. Esta parábola también revela la justicia y la paciencia de Dios. El rey no reaccionó inmediatamente cuando fue rechazado la primera vez. Insistió, envió más mensajeros, dio más oportunidades. Así es el carácter del Padre, paciente con los indiferentes, compasivo con los rebeldes, pero firme con los que persisten en despreciar su amor. Llega un punto en que la invitación se convierte en juicio, porque rechazar la gracia es elegir la oscuridad. Cada corazón tiene un límite de tiempo para responder. El banquete de bodas es una imagen de lo que Dios ha preparado para los que lo aman, una comunión eterna con Cristo llena de gozo y luz. Pero no todos podrán disfrutarlo, no porque no haya espacio, sino porque no quisieron vestirse de obediencia y pureza. La salvación no se trata de una invitación simbólica, sino de un compromiso real. Dios nos llama a prepararnos, a vestirnos con el traje de justicia que solo Él puede otorgar, para que cuando la puerta se cierre, estemos dentro y no fuera. Parábola 6. El rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31. Jesús relató esta parábola con una fuerza espiritual inigualable, para abrir los ojos de quienes viven como si esta vida fuera lo único que existiera. Dijo que había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. A su puerta, lleno de llagas, estaba echado un mendigo llamado Lázaro, que ansiaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus heridas. Con esta imagen tan contrastante, Jesús presentó dos destinos opuestos, uno basado en la apariencia y la comodidad terrenal, y otro en la humildad y el sufrimiento, para mostrar que el verdadero valor del alma no se mide en oro, sino en fe y compasión. El rico no fue condenado por su riqueza, sino por su indiferencia. Vivía rodeado de abundancia, pero no vio el dolor a su alrededor. Lázaro no pedía lujos, solo misericordia, y aún así fue ignorado. Jesús reveló que la falta de empatía es uno de los pecados más graves, porque endurece el corazón hasta el punto de volverlo insensible a la voz de Dios. En su comodidad, el rico olvidó que todo lo que poseía era prestado y que un día tendría que rendir cuentas. Su vida representaba a quienes viven centrados en sí mismos, acumulando placeres temporales, sin entender que lo eterno comienza aquí, en las decisiones diarias de amar o ignorar. Lázaro, por el contrario, encarna la fe en medio del sufrimiento. No tenía nada en el mundo, pero tenía a Dios en su corazón. Su nombre, que significa Dios es mi ayuda, es un recordatorio de que aunque nadie más lo miró, el Creador lo conocía por nombre. Jesús mostró que el cielo no se mide por lo que se posee, sino por la confianza puesta en el Padre. Lázaro no tuvo justicia en vida, pero su fe lo sostuvo, y eso fue suficiente para ser recibido en el seno de Abraham, símbolo del descanso eterno prometido a los justos. Cuando ambos murieron, el contraste se invirtió. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico fue sepultado y halló tormento en el Hades. Desde allí, levantó los ojos y vio a Lázaro en consuelo. Por primera vez en la historia, el rico vio al mendigo, pero ya era demasiado tarde. Pidió una sola gota de agua para aliviar su angustia, pero Abraham le respondió que entre ambos lugares había un gran abismo que nadie podía cruzar. Jesús nos enseña así,
que la eternidad fija lo que decidimos en la tierra, la compasión o la indiferencia, la humildad o el orgullo. El diálogo entre el rico y Abraham revela una verdad profunda sobre el juicio divino. El hombre que nunca se preocupó por el sufrimiento ajeno, ahora pide misericordia, pero la gracia no se puede alcanzar después de la muerte. El tiempo de la decisión está en la vida, no en la eternidad. Dios no es injusto, pero su justicia es perfecta, da a cada uno según sus obras y su corazón. Jesús usó esta historia para advertir que la muerte no transforma al ser humano, solo revela lo que ya era. El rico seguía pensando en sí mismo, mientras Lázaro descansaba por fin en la paz que siempre había anhelado. En su desesperación, el rico pidió entonces que alguien fuera a advertir a sus hermanos para que no terminaran en ese lugar de tormento. Pero Abraham le respondió que tenían a Moisés y a los profetas, es decir, las Escrituras. Si no escuchaban la palabra de Dios, tampoco creerían aunque alguien resucitara de entre los muertos. Esta parte de la parábola es una profecía directa sobre la incredulidad de muchos ante la resurrección de Cristo. Jesús estaba mostrando que no hay excusa para rechazar la verdad cuando ya ha sido revelada claramente por Dios. Esta parábola no es un relato simbólico sobre pobreza y riqueza, sino una advertencia espiritual sobre el destino eterno de las almas. Jesús no condenó la prosperidad, sino la falta de amor. Muchos pueden tener bienes y vivir conforme a Dios, pero el problema está en quienes confían más en sus riquezas que en su Creador. En la eternidad, las posiciones se invierten. Los humildes son exaltados y los orgullosos caen, no por venganza divina, sino porque el reino de los cielos se basa en justicia, misericordia y fidelidad. La figura de Lázaro recostado en el seno de Abraham representa el consuelo y la plenitud de los que sufrieron por causa de la fe. No hay llanto ni dolor allí, porque Dios mismo enjuga sus lágrimas. En cambio, el rico simboliza a los que desperdician su vida en lujos, sin hacer el bien que pudieron hacer. Jesús usó este contraste no para inspirar culpa, sino para despertar conciencia. Cada alma tiene una oportunidad de ser instrumento de compasión. Ignorar al necesitado es cerrar la puerta del cielo con nuestras propias manos. El gran abismo mencionado por Abraham no es solo una barrera entre dos lugares, sino entre dos formas de vida, la del egoísmo y la del amor. Una vez que se elige el camino del egoísmo sin arrepentimiento, no hay regreso. Por eso Jesús insistía tanto en el cambio de corazón mientras aún hay tiempo. Dios no quiere condenar, sino salvar, pero no puede salvar a quien se niega a amar. La eternidad no cambia la esencia de las personas, simplemente confirma lo que decidieron ser mientras vivían. Parábola 7. El fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14. Jesús contó esta parábola con un propósito muy claro: confrontar el orgullo religioso y revelar el verdadero camino hacia la justificación delante de Dios. Dijo que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ambos estaban en el mismo lugar, buscando aparentemente lo mismo, pero con corazones completamente distintos. El fariseo representaba al hombre religioso que confía en sus obras, mientras que el publicano simbolizaba al pecador arrepentido que busca la misericordia divina. Con esta breve pero poderosa historia, Jesús desnudó la hipocresía de los que se sienten justos y exaltó la humildad de los que reconocen su necesidad de perdón. El fariseo se puso de pie y comenzó a orar consigo mismo, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Luego añadió que ayunaba 2 veces por semana y daba diezmos de todo lo que poseía.
En su oración no había gratitud verdadera, sino vanagloria. No buscaba la aprobación de Dios, sino su propia exaltación. Jesús quiso mostrar que este tipo de oración, aunque suene religiosa, está vacía de humildad. El fariseo no hablaba con Dios, hablaba consigo mismo, reflejando el egoísmo de quienes practican la fe como una vitrina. El publicano, en cambio, se quedó lejos, sin atreverse a levantar los ojos al cielo. Golpeaba su pecho diciendo: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». No presentó obras, no mencionó méritos, solo una súplica sincera. Esa sencilla oración, salida de un corazón quebrantado, fue suficiente para tocar el cielo. Jesús dijo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro. Así reveló que el reino de los cielos no se gana por apariencia, sino por arrepentimiento. Lo que abre las puertas del perdón no es la perfección, sino la sinceridad del alma que se rinde ante Dios. El contraste entre ambos personajes es el reflejo de dos caminos espirituales, el de la autojustificación y el de la gracia. El fariseo encarna al hombre que cree no necesitar ser perdonado, porque confía en sus ritos y reglas. El publicano, despreciado por su oficio de cobrador de impuestos, sabía que no podía salvarse a sí mismo, por eso acudió al único que podía restaurarlo. Jesús mostró que el orgullo religioso es más peligroso que el pecado visible, porque endurece el corazón e impide reconocer la necesidad de gracia. Quien se cree justo, deja de buscar al justificador. En esta parábola, Jesús no condena la obediencia a la ley, sino la motivación equivocada. El problema no era que el fariseo ayunara o diera diezmos, sino que lo hacía para sentirse superior. Su espiritualidad era una competencia, no un acto de amor. El publicano, en cambio, comprendió que sin misericordia no hay esperanza. Esta enseñanza derrumba la falsa seguridad de quienes piensan que las obras externas pueden reemplazar la transformación interna. Dios no mira la posición del hombre, sino la postura del corazón. El hecho de que Jesús escogiera al fariseo y al publicano no fue casual. El fariseo representaba el máximo respeto en la sociedad judía, el publicano el máximo desprecio. Al invertir sus destinos espirituales, Jesús mostró que el reino de los cielos rompe los esquemas humanos. Los hombres ven las apariencias, pero Dios ve la verdad interior. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esa es la ley del reino. La grandeza nace de la humildad, no del orgullo. El templo, lugar donde ambos oraron, simboliza el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Pero Jesús enseñó que no basta con estar en el templo. Lo importante es cómo se entra en él. Muchos pueden ocupar un asiento en una iglesia, levantar las manos o pronunciar palabras sagradas, pero si el corazón está lleno de soberbia, la oración no pasa del techo. En cambio, una palabra humilde, dicha en silencio desde un alma arrepentida, llega al trono de Dios. La oración verdadera no necesita adornos, necesita verdad. El gesto del publicano al golpearse el pecho también tiene un profundo significado. En la cultura judía, ese acto simbolizaba dolor por el pecado, una confesión corporal de culpa. No era un gesto teatral, sino una expresión de arrepentimiento. En contraste, el fariseo levantaba la mirada altiva como quien exige reconocimiento. Jesús utilizó estas posturas físicas para mostrar las actitudes del alma, una que se eleva por orgullo y otra que se inclina por amor. Solo la segunda recibe misericordia. Esta parábola también confronta la idea de que la religiosidad externa garantiza salvación. Jesús estaba rodeado de personas que creían que la observancia de las normas bastaba para agradar a Dios. Pero Él enseñó que el reino no pertenece a los que se comparan con otros, sino a los que se examinan a sí mismos. El fariseo miró al publicano con desprecio,
Pero el publicano solo miró su propia miseria. Esa diferencia cambió su destino. Dios no busca rostros perfectos, sino corazones quebrantados. Parábola 8. El siervo malvado. Mateo 18, 21 al 35. Jesús contó esta parábola después de que Pedro le preguntara cuántas veces debía perdonar a su hermano que pecara contra él, si hasta 7 veces. Jesús respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Luego relató la historia de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos, una suma impagable. Como no podía pagar, el rey ordenó venderlo con su familia y sus bienes, pero el siervo se postró rogando misericordia. Movido a compasión, el rey le perdonó toda la deuda. Esta escena refleja el amor incondicional de Dios hacia el pecador, una deuda inmensa borrada por pura gracia. Sin embargo, al salir, aquel siervo perdonado encontró a otro siervo que le debía 100 denarios, una cantidad pequeña en comparación con lo que él debía. Lo tomó del cuello y le exigió el pago inmediato. El otro siervo le suplicó de la misma forma, pidiendo paciencia, pero el primero se negó y lo echó en la cárcel. Al enterarse el rey, se indignó y lo llamó siervo malvado, diciéndole: ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? Y en su ira lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Con esta parábola, Jesús mostró que el perdón recibido debe traducirse en perdón otorgado. El primer siervo representa a cada persona que ha sido perdonada por Dios. Todos tenemos una deuda espiritual imposible de pagar: el pecado. Ninguna obra humana ni sacrificio puede saldarla. Pero el Rey, Dios mismo, movido por compasión, cancela esa deuda cuando nos arrepentimos sinceramente, no por mérito, sino por amor. Sin embargo, cuando el corazón que fue perdonado no aprende a perdonar, demuestra que nunca entendió el valor de la gracia recibida. Jesús enseña que quien no perdona rompe el puente por el cual fue salvado. La reacción del siervo perdonado muestra lo que ocurre cuando el egoísmo domina el alma. Él disfrutó del favor del rey, pero no lo dejó transformar su carácter. Su problema no era económico, sino espiritual. Había recibido misericordia, pero no la compartió. Así es el corazón humano cuando se aferra al resentimiento. Dios puede perdonarnos 1000 veces, pero si seguimos guardando odio contra otros, estamos viviendo una fe sin fruto. Jesús reveló que el verdadero creyente no solo agradece el perdón, sino que lo multiplica. El contraste entre las dos deudas es clave. 10,000 talentos equivalían a millones, mientras que 100 denarios apenas representaban unos pocos meses de salario. Es decir, lo que Dios nos perdona supera infinitamente cualquier ofensa que otros nos hayan hecho. Aún así, el hombre tiende a aferrarse al dolor y exigir justicia propia. Jesús quiere que comprendamos que perdonar no es una opción sentimental, sino una condición espiritual. Quien no perdona se encadena al pasado y cierra su propia puerta de misericordia. Cuando los demás siervos vieron la injusticia, se entristecieron y contaron al rey lo sucedido. Esta parte muestra que el perdón o la falta de él no son asuntos privados, afectan a toda la comunidad. Una persona que no perdona siembra amargura donde va, mientras que quien perdona irradia libertad. Jesús enseñó que el reino de los cielos se edifica con corazones limpios, no con almas llenas de rencor. La falta de perdón no solo hiere al ofendido, sino que corrompe al que se niega a liberar. El castigo del siervo malvado no es una venganza del rey, sino una consecuencia espiritual. Al negarse a perdonar, él mismo volvió a caer bajo el peso de su deuda. Así ocurre con quienes endurecen su corazón, terminan atrapados por su propio enojo. Jesús concluyó la parábola diciendo:
así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El perdón no se mide en palabras, sino en autenticidad. Dios no exige perfección, pero sí sinceridad al liberar al otro de la deuda emocional o moral. Esta parábola también nos enseña que el perdón no minimiza el dolor, pero sí lo redime. No se trata de negar la ofensa, sino de soltarla en las manos de Dios. El perdón no absuelve al culpable, libera al herido. Cuando alguien decide perdonar, corta la cadena del resentimiento y permite que la paz divina ocupe el lugar del dolor. Es un acto de fe más que de sentimiento. Jesús mostró que perdonar no es un gesto débil, sino una de las expresiones más fuertes del amor del reino. El Rey que perdona es la imagen perfecta del Padre Celestial, que extiende su gracia a quienes la piden. Pero esa gracia no puede quedarse estancada. Quien ha sido abrazado por Dios debe convertirse en un reflejo de su compasión. No hay espacio para corazones duros en el reino. Por eso, la falta de perdón no es solo un pecado contra el prójimo, sino contra el mismo Evangelio. Jesús fue claro: nadie puede recibir misericordia si se niega a darla. El perdón recibido debe producir un cambio de actitud y una nueva forma de amar. Parábola 9. El tesoro escondido y la perla preciosa. Mateo 13, 44 al 46. Jesús usó estas dos parábolas breves pero poderosas para mostrar el valor incomparable del reino de los cielos. Dijo que el reino es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halló, y por gozo fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. También dijo que el reino se parece a un mercader que busca buenas perlas, y cuando encuentra una de gran valor, vende todo lo que posee para adquirirla. En ambos casos, la enseñanza central es clara. Quien descubre el reino, comprende que nada en el mundo vale tanto como pertenecer a él. El hombre que encuentra el tesoro simboliza a quien tropieza con la verdad del Evangelio casi por sorpresa, como quien no la buscaba, pero al hallarla, comprende su inmenso valor. Su reacción inmediata es de alegría, no de obligación. Nadie le impone renunciar a sus bienes, lo hace voluntariamente, porque entiende que lo que ha encontrado supera todo lo demás. Jesús muestra que el reino no se impone, se descubre, no se compra con dinero, sino con entrega. El gozo que brota del encuentro con Dios es tan grande que hace que todo sacrificio parezca pequeño. El campo donde estaba el tesoro representa el mundo, donde las verdades del reino están ocultas a los ojos naturales, pero reveladas a los corazones dispuestos. Muchos caminan sobre el mismo terreno, pero solo algunos ven lo que está enterrado. Esto enseña que no todos perciben el valor de lo espiritual, porque sus ojos están ocupados con lo material. Jesús nos recuerda que el reino está al alcance de todos, pero solo los que buscan con sinceridad logran descubrirlo. La segunda parábola, la del mercader y la perla, complementa la primera desde otro ángulo. Aquí no se trata de un hallazgo casual, sino de una búsqueda intencional. El mercader representa a aquellos que anhelan la verdad, que han probado muchas cosas, pero siguen vacíos hasta encontrar a Cristo. Cuando hallan la perla preciosa, símbolo del reino, de la salvación y de la relación con Dios, dejan atrás todo lo demás. Jesús enseña que el encuentro con Él satisface la búsqueda más profunda del alma humana. Ambas parábolas comparten una acción clave: vender todo. No es una transacción económica, sino espiritual. Jesús no habla de dinero, sino de prioridad. El reino exige una entrega total, un corazón dispuesto a renunciar a lo temporal por lo eterno. No se puede servir a dos señores ni tener el corazón dividido entre el cielo y el mundo. Quien realmente ha conocido el valor del reino no se aferra a lo terrenal, porque sabe que ha encontrado algo infinitamente mejor.
El gozo del hombre que encuentra el tesoro contrasta con la tristeza de aquellos que se resisten a dejar lo que poseen. Muchos quieren a Dios, pero sin soltar lo viejo. Jesús enseña que el reino no se puede compartir con el egoísmo, el orgullo ni el pecado. La alegría de quien halla el tesoro nace de una revelación, que todo lo que antes parecía importante no se compara con la vida eterna. Esa alegría es lo que da fuerza para dejar atrás todo lo demás. La perla preciosa también representa la pureza y la unidad del reino. Una perla se forma lentamente dentro de una ostra, como fruto de una herida. Así también el reino fue formado a través del sacrificio de Cristo, quien fue herido por nuestros pecados. Por eso su valor es incalculable. Jesús no está ofreciendo una religión más, sino la oportunidad de participar en algo eterno, puro y perfecto, nacido del amor de Dios. Al igual que el mercader, quien comprende esto no duda en entregar todo por esa perla. El vender todo lo que se tiene también implica un cambio de vida. No se trata solo de dejar lo material, sino de abandonar los hábitos, pensamientos y deseos que impiden disfrutar del reino. Jesús no pide renunciar por obligación, sino por amor. Es el tipo de entrega que nace del descubrimiento, no de la imposición. Cuando alguien entiende lo que significa tener comunión con Dios, lo entrega todo con gozo, sabiendo que nada de lo perdido se compara con lo que se gana. Estas parábolas también revelan que el reino no es visible a simple vista, sino a través del discernimiento espiritual. Muchos viven rodeados de oportunidades para conocer a Dios, pero no las reconocen porque están cegados por las apariencias del mundo. El tesoro está escondido no porque Dios quiera ocultarlo, sino porque solo los corazones sinceros pueden encontrarlo. Jesús nos enseña que el reino no se conquista con fuerza, sino con humildad, fe y deseo de verdad. Parábola 10. Las ovejas y los cabritos. Mateo 25, 31 al 46. Jesús cerró su serie de enseñanzas sobre el reino de los cielos con una de las parábolas más solemnes y directas, describiendo el juicio final y el destino eterno de la humanidad. Dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas serán colocadas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Con esta imagen, Jesús nos revela que el reino no se trata solo de fe confesada, sino de fe vivida, no solo de creer, sino de amar con hechos. Las ovejas simbolizan a los que siguieron al buen pastor, los que escucharon su voz y lo obedecieron. No se trata de un grupo religioso o cultural, sino de personas que practicaron la compasión y la justicia en lo cotidiano. Jesús no las elogia por su conocimiento bíblico, ni por su posición, sino por su corazón servicial. Les dice: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Su recompensa no proviene de una religiosidad aparente, sino del amor reflejado en acciones reales. Los cabritos representan a aquellos que vivieron indiferentes al sufrimiento ajeno. No eran necesariamente malvados o incrédulos, simplemente ignoraron el llamado del amor. A ellos, el Rey les dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». No fueron condenados por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. En la lógica del reino, omitir el bien cuando se puede hacer es tan grave como cometer el mal. Jesús deja claro que la indiferencia es una forma de rebelión contra el amor divino. El criterio del juicio sorprende por su sencillez. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Estas palabras no hablan de grandes milagros, sino de gestos cotidianos de misericordia. Jesús muestra que el verdadero reino se manifiesta en lo pequeño, en lo que no busca reconocimiento. Cada acto de compasión hacia otro ser humano es, en realidad, un acto hecho directamente a Cristo. Las ovejas, asombradas, preguntan: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo?» Y él responde: «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». En esa frase, Jesús revela el misterio del amor divino. Él se identifica con los necesitados, con los olvidados, con los que sufren. Amar al prójimo es amar al mismo Dios. No hay adoración verdadera sin compasión. Esta enseñanza transforma la fe en acción y convierte el servicio en adoración. Por otro lado, los cabritos también se sorprenden. «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y no te servimos?» Jesús les responde: «En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». Es decir, no se les acusa de maldad visible, sino de ausencia de amor. El pecado de omisión es uno de los más peligrosos porque se disfraza de neutralidad. Pero ante Dios, no hacer nada por el necesitado es negar el Evangelio en la práctica. El amor no se demuestra con palabras, sino con obras. Esta parábola nos enseña que el juicio de Dios no se basará en apariencia, sino en acción. Jesús no preguntará cuántas veces asistimos a un templo, sino cuántas veces fuimos reflejo de su bondad. No juzgará elocuencia, sino empatía, no religiosidad, sino misericordia. El reino de los cielos pertenece a los que actúan movidos por amor, no por obligación. Las ovejas no sirvieron esperando recompensa, sino porque su naturaleza transformada las impulsaba a hacerlo. La escena del trono también simboliza la justicia final de Dios. Nadie escapará a la mirada del Rey. Aquellos que fueron despreciados en la tierra, los pobres, los enfermos, los presos, los olvidados, serán exaltados como representantes del mismo Cristo. Esta inversión divina de valores demuestra que el reino no sigue las reglas humanas. En la tierra, los poderosos dominan. En el cielo, los humildes reinan. En la tierra, los egoístas se exaltan. En el cielo, los compasivos son los herederos. El fuego eterno mencionado por Jesús no es solo castigo, sino separación definitiva de la presencia de Dios. No es que el Señor desee condenar, sino que el alma que nunca amó no puede convivir con el amor eterno. El infierno es el reflejo de una vida que eligió la indiferencia, un estado donde la ausencia de amor se convierte en tormento. En cambio, el reino es la plenitud del amor, donde cada lágrima se enjuga y cada acto de bondad resplandece como luz eterna. Finalmente, esta parábola nos invita a examinar nuestro corazón. No basta con conocer la verdad. Hay que vivirla. Las ovejas no se convirtieron en tales por suerte, sino por elección diaria de amar. Jesús nos recuerda que el reino no es una promesa lejana, sino una realidad que comienza en cada acto de misericordia. Cuando ayudamos al necesitado, cuando perdonamos, cuando damos sin esperar, estamos participando del reino de los cielos aquí y ahora. Porque al final el juicio no será entre buenos y malos, sino entre los que amaron y los que no amaron. Y solo los que aprendieron a amar entrarán en el gozo eterno del Rey.